Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, el día de hoy, en un alcance de la rueda de prensa informativa, explicativa, que dimos el pasado día lunes en relación a un nuevo acto de carácter criminal, de carácter terrorista, que como toda la opinión pública, tanto en Venezuela como en el mundo, ha reseñado como uno de los hechos más abominables en esta época de pandemia global que ha cobrado tantas vidas humanas inocentes, tantos contagiados, en donde ya sin lugar a dudas, de manera inequívoca, de forma pública y comunicacional, se ha certificado, se ha verificado que efectivamente un grupo de matones a sueldo, un grupo de criminales, de mercenarios, entre ellos algunos de nacionalidad extranjera, particularmente de nacionalidad estadounidense, que acompañando a militares retirados, desertores que mancillaron el uniforme de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentaron hace apenas unos días, hace unas escasas horas realmente, ingresar vía marítima en dos lugares conocidos como, en este caso, ubicados en el estado La Guaira, Macuto, luego también en el estado Aragua, concretamente en Chuao. Y aquí vamos a detallar a apenas unos minutos de realizarse la audiencia de imputación, que vamos a describir con nombres, apellidos, etcétera, de las personas aprehendidas, puestas a la orden de la justicia, y las órdenes también de aprehensión que se están librando, para que efectivamente hechos como este no queden impunes y que, como siempre nos toca en este tipo de comparecencia, no solamente dar datos y detalles de carácter judicial, sino también explicar un contexto de por qué geopolíticamente, cuándo y cómo este tipo de hechos atroces ocurren en contra de una patria como la nuestra, que quiere vivir en paz, que quiere resolver sus problemas de manera pacífica, dialogante, y no como efectivamente algunos por la fuerza han querido particularmente realizar, y quiero de entrada decir con el apoyo abierto, avieso, de dos países como son los Estados Unidos de América y Colombia, quienes en vez de cooperar con Venezuela en temas inherentes a la paz, al combate al COVID-19, etcétera, lo que quieren es sembrarnos de terror. En vez de enviarnos medicinas, en vez de cooperar para que se desbloqueen cuentas y pueda el Estado venezolano comprar alimentos y medicinas, nos envían en matones a sueldos, criminales, mercenarios, con bombas, con armas, para matar inocentes venezolanos. En tal sentido, debemos destacar que se realizó la incursión de mercenarios en las costas venezolanas autodenominada Operación Gedeón. La misma fue neutralizada por la acción conjunta del pueblo organizado, la milicia, tantas veces burlada por sectores mediáticos que lo que sirven es para eso: usar bots, usar cuentas falsas y algunos llamados influencers para humillar, para ofender al pueblo de Venezuela. Repito, conjuntamente el pueblo organizado, la milicia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales lograron derrotar esta acción criminal. Operación que yo pudiera, ya pasados los días, calificar como una moderna versión, con obviamente replanteos, y adaptada al siglo XXI de lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos, organizada por Estados Unidos de América en Cuba
en 1961. Es una versión obviamente adaptada al siglo XXI, una nueva bahía de cochinos del siglo XXI. Digo del siglo XXI porque ya vamos a detallar la razón por la cual, en detalle, se ha querido banalizar el hecho de que se denomine invasión a las incursiones de estos grupos mercenarios, porque supuestamente venían en lanchas rápidas y en un bote hacia las costas venezolanas. Eso tiene una explicación de carácter obviamente estratégico y táctico de parte de estos criminales. Hablamos, para empezar, no de personas que venían a la celebración de un cumpleaños, de una fiesta patronal en las costas de Venezuela, no. Eran nada más y nada menos personas previamente entrenadas, con años de algunos de experiencia asesina, que tenían la estrategia, repito, de hacer desembarcos camuflajeados como civiles, hacerse pasar como simples civiles o pescadores e incluso bañistas, porque algunos estaban en traje de baño, para luego apertrecharse de manera obviamente secreta y formar células terroristas que se dedicarían a realizar ataques a infraestructuras, a cuerpos policiales y militares, así como también a realizar asesinatos selectivos. Lo había dicho este cobarde prófugo de la justicia, Cliver Alcalá. Él lo llamaba como eliminar quirúrgicamente. Imagínense ustedes, utilizando un tema, una frase, un calificativo de la medicina. Eliminar quirúrgicamente a tales y cuales miembros del Estado venezolano. Eso se llama simplemente asesinato. O sea, ¿quiénes son ellos para disponer del derecho humano a la vida de venezolanos y venezolanas? En nombre no de la libertad, señores, en nombre de un contrato valorado, el primer contrato, en 212 millones de dólares, ya por sus propios protagonistas, confirmados, convictos y confesos de que efectivamente sí lo firmaron. O sea, nadie puede ya decir no, que no lo firmaron, que sí lo firmaron. Lo firmaron. Para, obviamente, a partir de allí, desencadenar una guerra civil. Yo quiero destacar lo siguiente. Ustedes piensan, y quiero por favor que las cámaras nos acerquen a esta foto. Ustedes piensan, por ejemplo, que este tipo de armamento, ¿qué era? Veamos bien. Este es un armamento de guerra de una altísima fuerza letal. ¿Qué pudiéramos pensar, por ejemplo, de una camioneta artillada? ¿Para qué? ¿Qué iba a disparar este tipo de armas de guerra? Obviamente no iban a lanzar serpentinas. Este tipo de municiones, ¿qué eran? Esto no eran caramelos, esto no era cotufa, porque entonces viene la cobertura totalmente hipócrita, cobarde, de personas que se amparan supuestamente en la libertad de expresión o del ejercicio profesional, llámese del periodismo o de la política, para decir que esto que está acá, ¿verdad?, era para supuestamente hacer un acto de política o de liberación. No, eran actos terroristas, criminales, totalmente violatorios al derecho internacional y a la Constitución y la ley de Venezuela. Uno de los principales responsables de nacionalidad estadounidense, Jordan Goodrow, ha dicho en una entrevista que la misión en Caracas fracasó, pero vamos a comenzar a atacar objetivos tácticos. Cito nuevamente, la misión en Caracas fracasó, pero vamos a comenzar a atacar objetivos tácticos. Esta es la estrategia. Ingresaron por mar para llegar directamente ¿a dónde? Al centro del país.
Porque entonces uno empiezan a decir, oye, pero ¿por qué no entraron por la frontera de Colombia? ¿Por qué no entraron por la frontera de Brasil? Obviamente, por esa vía terrestre previamente entraron, pero luego, por mar, la idea era ingresar para estar cerca de la ciudad capital. Y ese era el camino más expedito para las acciones criminales. En tal sentido, ya hemos mostrado las armas incautadas, pero vamos a describirlas. Nadie puede decir que eran unos hombres encontrados ahí en calidad de mendigos, sino que efectivamente venían con camionetas adaptadas para portar ametralladoras de alta potencia, equipos tácticos, 4 rifles, 21 pistolas, 3 ametralladoras AFA calibre 7,62, 10 fusiles, una escopeta y numerosas municiones de varios calibres. Una rendición fue gracias a la información de inteligencia, los servicios de inteligencia del Estado venezolano actuando, que sus planes, obviamente, a partir de este trabajo de inteligencia, se logró que estos planes fracasaran. Unos fueron sorprendidos en Macuto intentando llegar a tierra, hecho en el cual se produjo un enfrentamiento con lamentable saldo de víctimas fatales. Y efectivamente a partir de ahí también otros se entregaron al ser sorprendidos por los helicópteros artillados de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Otros han sido detenidos de manera progresiva en el transcurso de los días. Este acto de agresión tiene conexiones históricas. Repito, no solo, y ese es el contexto que quiero destacar nuevamente, en lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos, sino también, lo hemos dicho en otras comparecencias, a partir de la develación de esta trama, con la propia confesión de Cliver Alcalá en marzo pasado. Esto se parece, se asemeja o busca copiar lo que hizo la contra nicaragüense y obviamente los mercenarios que destruyeron ciudades enteras en Siria, como por ejemplo Alepo. Nosotros estuvimos en Damasco en el año 2017 y pudimos observar en las afueras de Damasco cómo mercenarios similares a estos volaban edificios enteros y pudimos ver cómo en los escombros, según lo que nos explicaban las personas que nos acompañaron, murieron aproximadamente muchas veces de 200 a 300 personas. Así que nadie puede decir en este momento de que lo que iban a hacer estas personas, apertrechadas como hemos mostrado de manera abundante y como ellos mismos han confesado, un acto pacífico apegado a lo que establece la Constitución y la ley. Por tal sentido, en el día de hoy, mientras estoy dando esta rueda de prensa en vivo, ya se está preparando la audiencia de imputación en el tribunal correspondiente, como corresponde en un Estado de Derecho, como corresponde a un país que dentro de sus errores y aciertos respeta y preserva los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título 3, donde a mucha honra pudimos nosotros participar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos junto al propio presidente de la República, Nicolás Maduro, en esa Asamblea Nacional Constituyente del año 99. Y yo quiero destacar algo acá. Debo referirme, por ejemplo, a los comentarios hechos por el hermano de uno de los estadounidenses detenidos. Me refiero a Mark Denman, hermano del mercenario Luke Denman, quien le dijo a CNN lo siguiente, cito de manera textual: me siento contento de ver que lo están tratando de manera humana y que al parecer se están cumpliendo con las normas establecidas por los organismos internacionales. Yo me he hecho algunas preguntas sobre este tema. ¿Qué hubiese ocurrido? Debiéramos interrogarnos, venezolanos y extranjeros residentes en este país, si unos venezolanos hubiesen llegado a las costas de la Florida con un grupo de matones, en este caso
de nacionalidad estadounidense para incursionar en algún lugar de los Estados Unidos de América posteriormente y atacar nada más y nada menos que objetivos, como dicen ellos, que tendrían finalmente como consecuencia ser eliminados quirúrgicamente, utilizando ametralladoras, fusiles, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado con unos venezolanos que se hubiesen atrevido a hacer algo así? Hubiesen tenido la suerte, en este caso, de estos dos extranjeros. O me hago yo una pregunta. Hubiesen tenido la suerte, por ejemplo, de lo que ocurrió con árabes iraquíes presos en Abu Ghraib, por ejemplo, donde miles de ellos fueron detenidos, asesinados y torturados, el 80% de los cuales, según la Cruz Roja, ni siquiera eran personas vinculadas a actos que tenían que ver con la política o con acciones de carácter bélico. Allí, yo quiero recordar esto, eran prácticamente sistemáticas las acciones de tratos no solo crueles, inhumanos y degradantes, sino de tortura, como descargas eléctricas, los ahogamientos, privar de comida, agua, sueño e ir al baño por días, semanas enteras a los prisioneros. Los soldados les orinaban encima, les lanzaban heces fecales. Los detenidos eran obligados a ver las torturas de otros detenidos. Eso también obviamente es tortura psicológica. Violaban a adolescentes delante de sus padres, sea varones o hembras. A las mujeres frente a sus maridos, hacían abortar a mujeres embarazadas y las mataban. A niños igualmente los torturaban delante de su madre y de su padre, tal como lo ha narrado Ali Al-Ghazi. Y yo quiero recordar el personaje, si me acercan la cámara. Vean ustedes, esta es una foto que pudo haberse ganado el premio Pulitzer. Este señor que está aquí sobrevivió a las torturas y pudo narrar lo que allí ocurrió de manera dantesca. En Venezuela no hacemos estas cosas, y quien las haga, algún agente del Estado que practique algún tipo de violación a derechos humanos, será totalmente enjuiciado, detenido y puesto a derecho. Yo quiero igualmente recordar que esta persona que aparece acá, vean ustedes, ¿no?, está siendo en este momento electrocutada, encapuchado totalmente, y ellos mismos fotografiaban y filmaban las torturas para placer de su jefe. Esto ocurrió cuando se dio la invasión por parte de los Estados Unidos a Irak. Igualmente que quiero recordar cómo eran tratados los presos en la base de Guantánamo, secuestrados por el ejército de los Estados Unidos sin juicio ni representación legal durante años, por cierto, 40 de los cuales todavía inviernan ahí lamentablemente durante años sin ni siquiera un tipo de condena. Yo quiero solamente recordar fotos como esta en Abu Ghraib. Estos son hechos reales, esto no tiene que ver con una película de Netflix. Una soldado estadounidense utilizando a un ciudadano árabe detenido como si fuese vulgarmente un perro. Montaña de cadáveres de presos, estilo, repito, una montaña, una cima de presos, y allí ven soldados previamente identificados burlándose de estas personas. Pues no, en el caso venezolano las personas detenidas van a ser todas en este momento en una audiencia de imputación, repito, judicializadas como corresponde. Y yo quiero destacar uno de los delitos que vamos a precalificar, que tiene que ver con la, si me permiten, la participación de dos países que se han colocado como enemigos de manera fanática, obsesiva del pueblo de Venezuela, en este caso Colombia y Estados Unidos. Yo quiero destacar que los mercenarios de las incursiones en Macuto y Chuao fueron entrenados en Colombia, en Riohacha,
tenía un campo de entrenamiento a escasos metros de una estación policial. Esos policías no oyeron, no vieron. Eran así como la canción de Shakira. Como confesó uno de los mercenarios estadounidenses capturados, ningún policía, repito, se dio cuenta. Colombia, lamentablemente, hermana de Venezuela históricamente, la han convertido la oligarquía que a partir del asesinato del célebre héroe colombiano Gaitán, la han convertido en una fosa común, un cementerio prácticamente que ha cruzado todo el territorio colombiano. Allí nadie está a salvo. Yo quiero recordar esto porque ese es el enemigo que prácticamente se ha convertido en la base de operaciones para atacar a este país pacífico como es Venezuela. Allí en Colombia han asesinado a 5 candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda Vargas e incluso Gustavo Petro, que estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales en Colombia. Estando en su campaña, su camioneta fue tiroteada en plena campaña electoral, un hecho que fue público y comunicacional, donde no hubo ningún detenido. Todos los días asesinan en Colombia a un dirigente social y a un desmovilizado de la FARC. ¿Para qué entonces fueron los acuerdos de paz? ¿Y para qué se ganó Santos el Premio Nobel de la Paz? Para que mataran a más de 1000 combatientes que ya estaban desarmados y que el número de dirigentes sociales de enero a la fecha pudiera estar cerca de los 500 asesinados solamente en este año, donde hay 7 bases militares estadounidenses con una inmunidad tal para su personal militar, a quienes incluso se le acusa de haber violado 54 niñas sin recibir castigo. Un país donde la clase política conservadora se ha mantenido en el poder a punta de genocidio, narcotráfico y continúa de manera, repito, obsesiva, fanática, con un odio visceral, inmiscuyéndose en los asuntos internos de nuestro país. Yo quiero destacar entonces que Colombia se ha convertido en una base de operaciones para agredir a Venezuela y a los venezolanos, y debo recordar cómo han sido tratados los venezolanos residentes en Colombia en medio de la pandemia del COVID-19. Los han echado a la calle, los han lanzado como bestias, como animales a las calles, y estos compatriotas venezolanos han tenido que devolverse a nuestro país, que los ha nuevamente tenido en sus hogares luego de hacerles las respectivas pruebas de despistaje de esta letal enfermedad. Colombia es, y yo quiero destacarlo así, Colombia es hoy a Venezuela lo que fue Honduras para Nicaragua durante la guerra de los llamados Contra de los años 80. Una guarida para formar un ejército irregular destinado a atacar a su vecino. Recordemos que a Honduras la CIA armó, financió y entrenó a un ejército mercenario que realizó más de 1300 ataques terroristas. Repito, recordemos que en Honduras la CIA armó, financió y entrenó a un ejército mercenario que realizó 1300 ataques terroristas. Me pregunto, como fiscal general de la República, ¿es esto lo que se quiere reeditar contra nuestro país? ¿Es el inicio ya en el terreno de nosotros volver a lo que significó el atroz genocidio que vivió el pueblo de Nicaragua en los años 80? Allí se cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, para buscar derrocar al gobierno sandinista. Yo quiero destacar entonces que digo todo esto porque ha quedado evidenciado, lamentablemente, esto no es para alegrarse, la participación del gobierno de los Estados Unidos. No solo porque la empresa contratista que entrenó a los mercenarios tiene sede en la Florida, sino también porque el contrato fue firmado en Estados Unidos por, entre otros, JJ Rendón y Sergio Vergara, quien, confesado el delito, publicista a sueldo, se mantiene impune sin ser judicializado en los Estados Unidos de América. Es decir, él dice efectivamente que incluso le pagó de su dinero, yo te aviso, $50,000 para que iniciaran la operación,
de masacre, de asesinato, de nada más y nada menos derramar sangre en este país, y está tranquilo allá, como está tranquilo también Grudó, Vergara y todos los demás prófugos que han intentado matar a venezolanos. En tal sentido, quiero destacar, ya para comenzar a darle el número de imputados y sus nombres, otro indicio de la vinculación del gobierno de los Estados Unidos con la acción mercenaria es la oferta de una recompensa, no olvidemos esto, por varias de las autoridades de nuestro país. Esta medida dio luz verde a la incursión en nuestro territorio, pues le dio una justificación legal. Porque la recompensa decía, bueno, buscadas estas personas, se le ofrecen tantos y cuantos millones de dólares. Eso abre una luz verde para que mercenarios como estos, matones a sueldos como estos, que es lo que son, cometan acciones criminales como las que hemos descrito. Quiero decir que todos estos delincuentes gozan de impunidad e inmunidad, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Nosotros exigimos el cese de las agresiones desde Colombia y Estados Unidos, que dejen de ser guarida de asesinos y corruptos venezolanos y que los entreguen a la justicia venezolana para que sean procesados por los delitos que han cometido. Como ya están sometidos a la justicia venezolana, hasta este momento un total de 31 implicados entre mercenarios y equipo de apoyo, aprehendidos el 3 de mayo para ser imputados ahora, en este momento: José Alberto Socorro, José Armando Alvarado, Wilmer Osvaldo Salinas, Henderson Israel Ríos, Gustavo Adolfo Hernández, Martín Eduardo Álvarez. Aprehendidos el 4 de mayo, Luke Alexander Denman, estadounidense mercenario de la empresa Silver Corp. Iran Berry, estadounidense mercenario de la empresa Silver Corp. Cosme Rafael Alcalá, Raúl Manzanilla Almao, Antonio José Sequea, Rodolfo Jesús Rodríguez, Jefferson Fernando Díaz, Yonder Adolfo Baduel, quien por cierto en un audio decía con total desparpajo en julio del año pasado que él tenía a su mando unos mercenarios israelíes para, entre otras personas, asesinar al ciudadano presidente de la República, Diosdado Cabello, a Tarek El Aissami y a mi persona. Es decir, alguien que algunos han querido decir, no, está detenido por una relación o vinculación con su padre. No, lamentablemente por estar incurso en estas actividades de carácter terrorista. Víctor Alejandro Pimienta, Fernando André Noya, Henderson Roberto Rumi, Luis Manuelo Paiva, Stewin Andrés Rojas, Rosme Edesio Méndez. Aprehendidos el 6 de mayo del año 2020 en el Junquito y Carayaca, Estado La Guaira. Roberto Andrés Rondón, Gilbert Orlando Varillas, Carlos Enrique Conde. Aprehendidos el 6 de mayo del año 2020 por funcionarios adscritos a la DIGESIN: Dimas Omar Murillo, Franklin Antonio Leal, Ronnie Adelso Olivares, Richard Alemán Rafael, Víctor Alfonso Peroso, Junior José Ojeda, Angelo Moisés Rosales, Gerardo José Coticha. Delitos a imputar por parte del Ministerio Público: a los ciudadanos venezolanos, y oído a esta precalificación: conspiración con gobierno extranjero. Esto está tipificado en nuestras leyes penales como un delito aberrante, que ciudadanos venezolanos se asocien a gobiernos extranjeros para delinquir, para matar. Y en este caso está ya aprobada la conspiración con los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, por lo que anteriormente he descrito. Terrorismo, ¿quién puede dudarlo si ellos mismos se han calificado de terroristas? Traición a la patria, ¿cómo pudiera unos venezolanos llamarse
venezolanos se han entrenado por ciudadanos extranjeros para matar a sus compatriotas y emboscarlos. Yo quiero detallar aquí rápidamente lo siguiente. No iban a hacer ninguna acciones de carácter heroico, sino iban a emboscar, a atacar de manera totalmente aviesa, aprovechándose de la oscuridad de la noche, aprovechándose de que en Venezuela se está haciendo un combate terrible y duro en contra de una pandemia como el COVID-19. En medio de todo esto es que querían hacer estas emboscadas, que no tienen nada de heroicidad. Rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. En el caso de los ciudadanos extranjeros, terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación, obviamente todo en perjuicio del Estado venezolano. Quiero destacar que se van a librar en el momento de la audiencia de imputación, en este momento, se van a solicitar 22 órdenes de aprehensión y al mismo tiempo debo recordar que se ha realizado allanamiento en 5 estados: en el Distrito Capital, en La Guaira, en Nueva Esparta, en Miranda y en la localidad de Lecherías, estado Anzoátegui. Igualmente quiero destacar que se han solicitado órdenes de aprehensión, aparte de estas 22, contra los ciudadanos venezolanos Juan José Rendón y Sergio Vergara, y así como contra el ciudadano estadounidense Jordan Trudeau, por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de esta acción criminal terrorista contra el territorio, las autoridades y el pueblo de Venezuela. En vista de que se encuentran en el país, solicitaremos su inclusión en alerta roja en el sistema de Interpol. Obviamente aquí Interpol no podrá decir que todas estas personas que de manera pública y notoria han dicho en comparecencias televisivas que su plan era matar venezolanos inocentes, al pueblo de Venezuela, porque cuando arranca una acción terrorista de esta, ya hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo lo que pasó, la modalidad de bombardeo en Panamá o en los países del Medio Oriente. Y obviamente vamos a solicitar su extradición al territorio venezolano. Como fiscal general de la República hago un exhorto, una solicitud al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a que se pronuncien y rechacen de manera enfática esta flagrante violación del derecho internacional realizado por Colombia y los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, contra nuestra soberanía. Se trata de un acto de agresión en medio de una pandemia mundial. Y yo tengo que recordar en este caso, y quiero mostrar acá, una carta que senadores demócratas de los Estados Unidos de América le han dirigido al presidente Donald Trump, en donde no solo expresan su rechazo a esta acción terrorista y criminal, sino que allí detallan que la misma viola las propias leyes de los Estados Unidos de América. No lo está diciendo una figura política del Estado venezolano. Repito, en esta carta debidamente firmada, la han hecho senadores demócratas de los Estados Unidos de América electos por votación para representar a sus comunidades. Si ellos mismos lo dicen, ¿qué podrá entonces decir voceros de Venezuela? Y ya para terminar, yo quiero públicamente anunciar también algunas acciones que el Ministerio Público ha venido realizando en torno a unos hechos muy lamentables ocurridos en el estado Portuguesa,
Ya en la rueda de prensa pasada habíamos dicho a periodistas que nos consultaron adelantos sobre estas investigaciones. Yo quiero destacar que frente a estos lamentables hechos ocurridos en el centro penitenciario de Los Llanos Occidentales, este 1 de mayo, en los que resultaron 47 reclusos fallecidos y 67 heridos, que hemos adelantado las coordinaciones e investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades a que hubiese lugar. Y para ello, desde el primer momento que conocimos los hechos, fueron designados los fiscales 94 nacional y 8º de Portuguesa, ambos con competencia en materia de derechos humanos. Al sitio se trasladó el jefe de investigaciones y 2 investigadores de la unidad criminalística del Ministerio Público para brindar los apoyos correspondientes a los fiscales del caso. Posteriormente fueron enviados 2 médicos forenses, un experto en inspección técnica y un experto en trayectoria balística y de planimetría. Igualmente haya estado presente el director del 6CPC, el viceministro de Seguridad, de Relaciones Interiores y de Justicia, delegados de la Defensoría del Pueblo. Quiero destacar igualmente que desde el día 2 de mayo, los 2 fiscales designados en este caso han sido apoyados por 8 fiscales más, junto a nuestros expertos, que iniciaron las siguientes experticias. Se presentó la autopsia de los 47 occisos, todos eran privados de libertad. Se entrevistó a los reclusos heridos en el Hospital Central de Guanare y se le realizó el reconocimiento médico legal. Se entrevistó a privados de libertad dentro del penal y se realizó reconocimiento médico legal a 8 de ellos. Se realizó inspección técnica, recolección de proyectiles, levantamiento planimétrico del sitio del suceso y levantamiento planimétrico versado. Se realizó trayectoria balística en el perímetro del recinto penitenciario y en el interior. Yo pudiera decir a esta hora que tenemos adelantada aproximadamente el 75% de las investigaciones, tanto de carácter criminalístico en la recopilación de los elementos de convicción como las experticias forenses. Por tal sentido, tenemos prevista realizar la audiencia de imputación de los presuntos responsables a mediados de la semana que viene. Y en tal sentido ya tenemos hasta el momento aproximadamente identificadas a 12 presuntos responsables de estos hechos. No solamente algunos funcionarios, sino también los llamados, entre comillas, líderes negativos, es decir, planes de ese centro de reclusión. En tal sentido, pues, ya para terminar, el Estado venezolano lanza una señal clara e inequívoca. En este país hay un Estado de Derecho. En este país hay justicia, más allá de lo que quiera enemigos de la patria vociferar a través de las transnacionales globales de noticias, que más de las veces son para desinformar. Aquí, con todas las deficiencias productos de una democracia moderna como la nuestra, a la luz de la Constitución del año 99, se respetan y se preservan los derechos humanos, inclusive de quienes vinieron a matarnos, de quienes de forma pública y comunicacional tenían planes de cometer en Venezuela una matanza, una masacre, un baño de sangre. En tal sentido, Venezuela pide respeto, pide no solamente justicia, sino también que los organismos internacionales, muchas veces organismos multilaterales, atentos a atacar, a criticar, a cuestionar, a vociferar, a difamar, a injuriar al pueblo de Venezuela y a sus instituciones, se pronuncien y dejen ese silencio cómplice hasta ahora sobre este hecho repugnante, repudiable,
que en plena pandemia global y mundial, en pleno siglo XXI, ha pretendido a través de estos criminales acciones sembrar un embrión de guerra civil en nuestro país, que el pueblo de Venezuela y el Estado no lo va a permitir. Muchas gracias.